momento que Santiago toma la palabra, se está dando un concilio en la ciudad de Jerusalén. Había un grupo de fariseos que se habían convertido al evangelio, pero ellos querían imponer cargas que eran parte de la ley de Moisés. Y había un debate y no se ponían de acuerdo. Pablo y Bernabé compartieron sus testimonios de lo poderoso que había sido su ministerio en los viajes misioneros. Pero Jacobo, o sea Santiago, el apóstol Santiago, el que escribió la carta de Santiago, hace esta declaración tomando una profecía del libro de Amós. Porque el Señor tiene un interés especial de levantar ese tabernáculo. Porque el primer tabernáculo que hubo fue el de Moisés, donde Dios le dio direcciones específicas a Moisés y él obedeció, y pues fue el lugar que utilizaron hasta el día, vamos al segundo tabernáculo, hasta el día que es trasladada el arca de la casa de Obed-edom a lo que es el recinto que David había preparado en la ciudad que ya era la sede del reino. Porque esa ciudad, Jerusalén, había sido conquistada a los jebuseos y David la escoge, Dios se la da como sede del reino. Y David escoge un recinto que hasta el día de hoy, ahí está el muro de los lamentos. Alguno que ha ido a Jerusalén, a Israel, y fue a poner su papelito ahí a orar. No sé si hay alguien aquí que haya ido, muro de los lamentos. No, aunque sea Santa María de Jesús fueron tal vez. Bueno, ese mismo recinto, ahí se levanta el segundo tabernáculo, que es el de David. El tercer tabernáculo es el templo que Salomón construye. Luego ese templo es destruido por los babilonios. Luego los exiliados, comandados por Esdras, reconstruyen. Y por algunos siglos está ese tabernáculo. Pero más o menos en el tiempo que Jesús está naciendo, el rey Herodes reconstruye el último, que era el templo que estaba cuando Jesús se manifestó. De todos esos tabernáculos, Cristo, nuestro Señor, quiere levantar el de David, no el de Moisés, no el de Salomón, no el de Esdras, mucho menos el de Herodes. Él quiere levantar el de David. Y dice que está en ruinas y lo va a reedificar y lo va a levantar. Y yo quiero compartirte hoy, porque lo que ustedes están viviendo es exactamente eso. El Señor aquí está reconstruyendo ese tabernáculo. Pero papá quiere que yo les comparta, que el Espíritu de Dios les comparta las directrices para que este movimiento permanezca y vaya como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que sea perfecto el propósito de Dios. Aleluya. Lo primero que vamos a entender es que el Señor no ha cambiado a través de los siglos. Su carácter es el mismo, sus atributos son los mismos, su palabra es la misma. Lo mismo que le disgustaba hace 3000 años, le sigue disgustando hoy en día. Lo mismo que le agradaba hace 3000 años, le sigue agradando hoy en día. El mismo que le habló con ternura a Adán y Eva, es el mismo que le pesó haber levantado una generación en los tiempos de Noé. Un poquito más suave.
el mismo que le habló con un silbo apacible a Elías, es el mismo que le ordenó a Samuel y a Saúl exterminar a los amalecitas. El mismo que amó a Jacob es el mismo que aborreció a Esaú. Entonces, hoy en día, las generaciones tienen un problema en entender a Dios, porque estamos mezclando los pactos con el carácter de Dios. Lo que ha cambiado son los pactos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y había un problema, con todos los tabernáculos hubo un problema, que todos los que oficiaran, todos los que ministraran en él, tenían que estar limpios, tenían que lavarse. En aquel tiempo era literal, había un procedimiento, un protocolo de limpieza muy exhaustivo, muy minucioso. Y la palabra dice en Éxodo, capítulo 30, verso 18. Bueno, Santiago 1:17, yo creo que eso no lo leí, ¿verdad? Todo lo bueno y todo lo perfecto que se nos da viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Dios siempre el mismo, en él no hay variación ni oscurecimiento. Es el mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay otro pasaje en Éxodo 30:18, no sé si está ahí. Sí está. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. Lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová. Por eso todos los tabernáculos fracasaron, porque por más que el ser humano se lave en lo superficial, por más que uno quiera cambiar por encima, por más que uno quiera implementar cambios, va a llegar, hay un límite, va a llegar un momento en que no lo vamos a poder hacer. La falla, el error va a prevalecer, mi debilidad, mi naturaleza va a prevalecer. Entonces los tabernáculos fracasaron por esta razón. Ahora, pero el Señor tenía o tiene un plan. Él diseñó un nuevo plan, un plan de reconstrucción. Porque sabe, te voy a dar un adelanto y lo voy a dejar en pausa. El propósito del tabernáculo es que ahí repose la nube y ahí repose el fuego. Ahí es donde está el fuego, ahí es donde está la nube, en el tabernáculo. Porque tabernáculo es el santuario, es la conexión eterna entre la naturaleza del hombre y la infinidad de Dios, y lo infinito que es Dios, y lo majestuoso, eterno, glorioso que es Dios. O sea, no hay nada que se pueda equiparar. O sea, yo no tengo ningún objeto que pueda decir, con esto yo me igualo a Dios. Por eso Dios lo hizo sencillo. Una choza, dice una versión. ¿Cuántos han leído eso? Una choza de tablas, de pieles de tejón y pieles de no sé qué cosa. Una cosa rústica. Porque nada humano se puede equiparar a querer estar al alcance, a la par de Dios. Nada. Por eso Él diseña un tabernáculo. Pero todos fallaron. Pero el Señor viene en este tiempo y suelta una profecía que ahora es el tiempo que se cumpla. Yo tengo un diseño
voy a reconstruir uno de los 6 tabernáculos. No el de Salomón, no el de Moisés, no el de Esdras, menos el de Herodes. Voy a reconstruir el de David. Porque en ese diseño, mire, va a sonar rara esta expresión. Yo encontré la perfecta imperfección. Ay, ¿me estoy metiendo en problemas? En ese diseño del tabernáculo de David, Dios encontró la perfecta imperfección. O sea, todos somos imperfectos, todos somos malos por naturaleza. Aquí no se va a mover la gloria de Dios porque alguien está haciendo algo bueno. Aquí no se va a manifestar el poder porque se nos iluminó la bondad de un día para otro. Él tiene un plan, Él tiene un diseño. Un diseño. En David descubre la perfecta imperfección. Espero que nunca voy a olvidar esa frase, porque jamás vamos a ser perfectos. Estamos luchando a buscar la altura de Cristo, y cuando Él regrese y un día seamos transformados, la vamos a alcanzar. Y el esfuerzo siempre va a estar ahí, pero jamás vamos a alcanzar ser como Él. Sí, nuestro anhelo es ser como Él. Pero hubo uno que fue perfectamente imperfecto. Y entonces, en el diseño de reconstrucción, porque el Espíritu es el arquitecto, vamos a irnos a la verdadera profecía, no a la verdadera, al origen de la profecía, que está en Amós, capítulo 9, verso 11. Leámosla. Bendito sea el Señor. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Esto es lo que Santiago citó en el concilio de Jerusalén. Cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Pero lo importante es lo que viene. Esto es lo que yo quiero que usted ponga atención. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de... Y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Yo quiero que usted hoy, tal vez ese pueblo, ese nombre, nunca le ha dado importancia, pero hoy le vamos a dar toda la importancia del mundo, porque ahí está la clave de la reconstrucción del tabernáculo de David. Abraham, el padre de la promesa, el amigo de Dios. Wow. Dios lo llamó, una voz del cielo, un hombre que estaba acostumbrado a adorar ídolos, dioses sumerios, babilonios. Es llamado por el Dios verdadero, lo sigue, le obedece, se mueve y cambia su vida de una manera terrible. Usted conoce la historia de Abraham. Comete la imprudencia de llevarse a su sobrino, pero eso se resuelve en el camino. Pero llega el famoso hijo de la promesa, Isaac, a los 100 años y la otra a los 90. Así que no pierda las esperanzas. Son bromas. Y nace Isaac y luego dice Abraham y le encomienda a su criado: no permitas que mi hijo se consiga una esposa allá en Cayalá. No, allá no. Ni en Oakland, no. Mejor ahí, aunque sea ahí en el mercadito. Yo no quiero que mi hijo busque esposa entre estos paganos, sino que búscale de nuestra propia gente. Y usted sabe la historia, algunos le encuentra una mujer llamada Rebeca. Aquí le voy a dar un paréntesis. Y esto es lo interesante, que Dios permita las cosas y aún peor que las utilice, no significa que eso sea un diseño que funcione. Porque Dios permitió que Isaac se casara con Rebeca,
Y cualquiera dirá, no, sí, Dios lo hizo. No, eran incompatibles. Isaac con Esaú y Rebeca con Jacob. Y cada quien haciendo su proyecto de familia en una polarización tan extrema que afectó muchísimo. Pero Dios los utilizó. A Isaac le gustó y él la escogió. Así que si a usted le gusta a alguien y le escoge y se casan y su papá le paga la boda y le dan la luna de miel, no significa que le va a ir bien. Estoy cayendo mal ya, ¿verdad? Bien, hombre, le va a ir bien. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, voy al punto. Cuando Rebeca está embarazada, tiene un parto difícil, un embarazo difícil. Esos mellizos, cuachitos, se movían mucho, peleaban mucho. Llega el día del alumbramiento, sale primero Esaú, pero Jacobo viene agarrado del pie y como que quiso salir antes, pero al final no pudo. La cosa es que a Rebeca le dan una palabra y le dicen: el mayor va a servir al menor. La historia continúa porque yo le estoy hablando de Edom y le voy a explicar qué tiene que ver eso con la reconstrucción del tabernáculo. Jacobo al final, después de 20 años aproximadamente, después de sufrir mucho porque él engañó, asesorado por su madre, él engaña al padre para obtener la primogenitura. Usted conoce la historia. Se va, vive con Labán, su suegro, lo explotan, sufre, pasa penas, le roban las ganancias. Sin embargo, el Señor lo bendice a pesar de todo. Pero para quitarle esa naturaleza de engaño, Dios permite, Jesús se le aparece sin gloria como un guerrero, como un hombre. Y Jacobo pelea con ese hombre, pero era Cristo. Y le toca la cadera y lo deja. Pero Esaú, que dice la palabra que Dios lo aborreció, porque Esaú era profano y era inmoral sexualmente. Era un hombre que su padre no le inculcó el temor a Dios. Por lo menos Rebeca le inculcó a Jacobo principios. Jacobo era más temeroso, pero mañoso. Y la vida y los golpes y los tratos le quitaron la maña. Pero Esaú era malo. Él no le importaba nada de lo espiritual. Él dice, la palabra dice, fue profano porque vendió la primogenitura y era fornicario, o sea, inmoral sexualmente. Ese era. Y Esaú es el fundador de Edom. Y por un lado Jacobo, él es el fundador de las 12 tribus y el pueblo de Israel. Y por el otro lado Esaú, el aborrecido, el pecador, el carnal, el de Edom. Ahora, para poder reconstruir el tabernáculo, para que en este tiempo, porque lo que quiere hacer el Señor en este movimiento es posar su nube. Pero yo quiero que usted me entienda, va más allá de la alegría. La alegría es un efecto natural. El Espíritu está aquí, nos alegramos, pero recuérdese, Jacobo peleó con el ángel siendo Cristo, y más bien que salió desmolinado, salió. O sea, que esté Jesús en un lugar no necesariamente representa que yo me voy a salir con la mía. Lo que quiere el Señor es cumplir un sueño. Y voy a usar esa palabra porque Dios tiene anhelos. ¿Cuántos saben eso? Y Dios tiene un sueño. Y así lo ha tenido allá en el lugar donde yo ministro, donde el Señor me ha dado la oportunidad de ministrar. Porque usted sabe la antigua.
Cuando le dicen la antigua, ¿qué? ¿Qué piensa? Alfombras, ídolos, fiestas, sensualidad, sexualidad, drogas, turismo, luces. Habían un día, se recuerda, todo lleno de luces. Pero el Señor tiene un sueño y Él quiere posar su nube aquí para que conste, para que haya evidencia de que no importa el pecado y no importa la carnalidad, Él puede transformarlo y hacer su voluntad. Y por eso escoge a Edom, porque dice aquí, veamos la primera parte de este pasaje, decía que va a levantar el tabernáculo caído de David, va a cerrar las puertas, las va a arreglar, los portillos y los muros arruinados los va a arreglar. ¿Para qué? Ahora veamos lo siguiente, lo que ya leímos, lo vamos a volver a leer. Para que el resto de Edom lo posea. No habla de Jacob, habla de Edom. Porque hubo una descendencia de Edom. Bueno, hubieron un montón. Y yo cuando busco el significado de los nombres de todos los hijos de Edom, son nombres que no son buenos, son hasta chistosos. Hay uno que significa el que arrastra la falda. Hay otro nombre que significa antílope saltarín. Pero hay uno, y en ese nos vamos a enfocar hoy, que significa, que se llama Aná. Y Aná significa el que presta atención. Pero yo te voy a mostrar hoy, a la luz de la palabra, que en la reconstrucción del tabernáculo de David, ¿qué significa el tabernáculo de David? Es un diseño de cómo el Señor quiere que su iglesia se conecte con Él para que no haya impedimento, para que su nube se pose y su fuego permanezca. Es un diseño. Aleluya. Pero mire lo que sucede con Aná. En Génesis 36, 22, los hijos de Lotán fueron Ori, Emán, Timná, fue hermana de Lotán y next. Siguiente. Dice, este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. El hijo, el descendiente de Edom, o sea, Esaú, era un don nadie, descendiente de una línea de maldición, pero haciendo un trabajo aburrido, cuidar burros. Alguna hermana me va a decir, pastor, si yo cuido burros en la casa, viera que. Sí, pero esos son otra clase de burros. Yo le hablo de los que tienen orejas. Y este hijo de Aná, hijo de Esaú, Dios permite, mire, que se abra una dimensión espiritual. En él era físico, en nosotros es espiritual. Porque el agua, ese manantial, transforma la historia de Edom, porque esa tierra se transformó. El agua trajo producción, trajo crianza de animales y la vida de Aná cambia con el descubrimiento del manantial. Porque no se puede estar bajo la nube si no aprendemos a purificarnos como David lo aprendió. Y te lo voy a dar. Son 5 pasos y este es el corazón de lo que te estoy enseñando. En este tiempo que Dios está restaurando este diseño, porque el tabernáculo que va a restaurar no es un lugar físico, no es que este templo va a ser restaurado, no.
es una dimensión, es un diseño de conexión entre Dios y el hombre. Alaba a Dios por eso. Pero no podemos si no descubrimos ese manantial de gracia que David descubrió, o sea, David lo vivía. Punto número 1. Por eso le digo yo, el imperfecto perfecto, el que tenía el corazón conforme a Dios. Y yo quiero ser el imperfecto perfecto. ¿En qué momento lo voy a hacer? Cuando yo viva estos 5 pasos que vivió David. Número 1, tenía una pasión espontánea. Normalmente nos apasionamos por el contagio social. A mi modo, tú ves que pasa uno, pasa el otro, y juntos y hacemos el corro. No el que toca, ese es con una R. El corro con las 2 R. Una R tiene 2 nombres. Entonces nos contagiamos. Está bien, es parte de la alegría. David no necesitaba corro, no necesitaba gente. Allá en la soledad se apasionaba por el Señor. Allá en el anonimato, sin música. Bueno, él hacía la música. Y si no tenía instrumentos, la pasión era espontánea. En este nuevo tabernáculo, el imperfecto perfecto se apasiona sin necesidad de activadores secundarios. Los activadores ayudan, bonita música, gente chilera, el calorcito no está algo fregado, pero salimos. Si tú logras apasionarte allá en tu casa, solito, en el camino, igual danzas en tu cuarto de oración como danzas aquí. Si logras eso, ya tienes el primer punto del diseño. Segundo, David aprendió de los errores. Ay, que estamos tropezando con la misma piedra. Es que solo la ropa cambia, el mismo tipo vuelve a escoger. ¿No ha visto usted? Esas hermanitas que usted le dijo, no te conviene, y cuando viene con este sí, pastor, igualito, es un gemelo. Gemelo en las características que no le convienen. Cuando usa un paisano, venían felices trasladando el arca, la llevaban al nuevo lugar del tabernáculo, el que iba a ser el tabernáculo de David. Ay, Usa, dijo, yo ayudo, dijo. Y tocó el arca. La carreta tocó, ni siquiera el arca, porque se iba a caer, así como que cayó muerto. Se apesadumbró David, le dolió en su corazón a David y aprendió del error. Y la próxima vez que entró el arca, lo hizo tal como estaba escrito en el libro del Señor. Paso número 2, Dios anda buscando gente no perfecta, sino imperfectamente perfectos, que aprenden de sus errores. Porque los cometemos. Pero mi modo que ya se me olvidó lo que hice hace 2 años. Padecemos de amnesia o magnesia. No, eso es para el estómago. Y se nos olvida. Y estamos con la misma mala actitud, estamos con la misma dureza de hace un poco de tiempo. No estamos aprendiendo. Ahí la nube no va a durar mucho tiempo. Porque el que no está limpio se muere. Claro, aquí no hablamos de muerte física, hablamos de muerte espiritual, hablamos de muerte de propósitos, hablamos de muerte de activaciones que Dios quiere avivar y traer a este lugar. Aleluya. Tercer paso, requisito. David establece músicos y cantores expertos en la materia.
No el hermanito que de su corazón tiene la buena intención, no. David busca la excelencia para Dios. Tercer requisito, busca la excelencia. ¿Y cuál es la excelencia? Hay un formato, hay algo, una regla comparativa para saber cuándo yo tengo excelencia. Te la doy. Da lo mejor de ti. Y esa es tu excelencia. Da lo mejor de ti. Porque David estableció cantores especializados. Asaf, Emán, Jedutum. Y eran expertos y eran hábiles en lo que hacían. Y continuamente había alabanza y adoración en ese tabernáculo. Por eso el Señor quiere reconstruir ese mismo diseño donde se busque la excelencia. Si usted va a ser diácono, sea el mejor diácono del mundo. Si usted va a ser camarógrafo, ahí estaba la sierva, sea la mejor. ¿Y cómo se puede ser la mejor camarógrafo? Hágale así, mire. Esté puntual, prepare el material, que no lo estén llamando, ya llegaste, ¿a qué hora vas a venir? No tenés listo lo que teníamos que usar, a afinar, ay, tan tarde. ¿Se recuerda aquellos años? Ya la gente en el culto y afinando y vos y que vamos a cantar, hijo de la gran. La excelencia es dar lo mejor que tú tienes. Y para Dios eso va a ser lo máximo. Aleluya. Cuarto requisito. David aprende a poner atención a los profetas. Muy rey podía ser. Mire, allá en los tiempos de Acab, miedo le tenían los profetas. No se atrevían a decirle lo que Dios decía porque pues se enojan los reyes, no aceptan la palabra. En cambio David, wow, cuando Natán, Gad y otros profetas que pudieron haber ahí. En el momento, mire esto. En el momento que la palabra, porque el profeta, voy a usar un término así raro, a mí me gusta usar términos raros. El profeta es como un interfase. Es como un conector, como un traductor entre el lenguaje divino y el lenguaje humano. David se despojaba de su realeza en el momento que la palabra profética estaba en el ambiente. En cambio nosotros no nos gusta hacer eso. ¿Será? ¿Y quién es ese que me está diciendo? Yo digo que muy exagerado. Lo voy a pensar, voy a orar. Obviamente si nos están diciendo te viene un Hilux el otro año, amén, lo recibo. Que tenga rines de lujo, Señor. Ese tipo de palabras no tenemos problema. Pero cuando el Señor nos quiere corregir, como hacía Natán con David, ahí sí. El ingeniero sigue siendo ingeniero, el licenciado es licenciado, el estudiante es estudiante, el apóstol, el pastor. David tenía la capacidad de despojarse de sus ropas reales y aceptar lo profético como un siervo más. Y eso le gustó al Señor. Así que en este tiempo, el espíritu de la profecía va a estar hablando. Va a hablar cosas lindas que queremos oír y van a haber unas que nos van a confrontar. Las dos reciba, por supuesto. Porque si le dicen, el otro año te viene un Hilux, recibís un tuk-tuk, pues por lo menos recibiste algo. Pero si te dicen, si no te humillas o no dejas esa relación ilícita, peligra una enfermedad en tu hígado y te dice el doctor, viera que usted tiene hígado graso, híjuela. O sea que con las profecías buenas no hay problema.
Aunque sea un bombón, un dulce le van a dar, pero es bueno. En cambio, cuando la profecía es confrontativa, sí tenemos que ponerle atención. Porque hay mucho que perder. Hay mucho que perder si no le ponemos atención. Quinto requisito. David sabía cuándo humillarse y reconocer sus pecados y matar el orgullo. No importa el momento. Podría ser el momento con más guerra, de más tensión, cuando le habían secuestrado a su familia y a todos los hijos del campamento y lo querían linchar. Él se hizo cargo. Señor, estaba en gran angustia, estoy, Señor. Pero consultó, se humilló y reconoció que era su culpa. ¿Sabe por qué lo reconoció? Porque recién había regresado de haber estado un año con los filisteos, porque le falló la fe. Para escapar de Saúl, se cansó de huir y dijo: ya me cansé de huir, yo digo que nunca Dios va a cumplir mi propósito, ya me cansé de ser diácono, ya me cansé de estar esperando la palabra, me dijeron que iba a ser apóstol y nada, se cansó. Y mejor me paso con mis enemigos. ¿Y cuál fue la cosecha cuando venía de regreso? Unos amalecitas se llevan a todas las mujeres y los hijos. Nunca se pase con el enemigo. Bueno, eso es un tema trivial. Pero supo reconocer y humillarse. Estos 5 puntos necesita todo ministerio que quiera tener el diseño de tabernáculo de David reconstruido en el seno de su altar. Pasión espontánea que no necesite, sí es bueno tener, o sea, no me malentienda, es buena toda la ayuda, pero si no hay ayuda, yo en mi corazón tengo fuego, tengo pasión, y yo solito puedo adorar al Señor. Número 2. Aprenda de sus errores y téngale temor, porque David con un gran temor, porque mandó el arca con Obed-edom, en lo que él, ¿en qué me equivoqué? Leamos la Biblia, léeme Génesis, Números, ay, aquí está, rey, me metiste la pata. Antes de tomar esa decisión tenía que consultarle al apóstol Jacobo Peláez. Y vos solo lo hiciste y por eso te fue mal. Ay, es que ya sé lo que me va a decir el apóstol. Y yo le ando huyendo a esa instrucción, pero no, él no era así. Una vez cometió el error y se instruyó bien en la palabra y ya sabía cómo se manejaba lo sagrado y lo santo. Por eso ese es el tabernáculo que quiere levantar el Señor. El imperfecto, pero que a través de estos 5 puntos logra descubrir el agua que lo va a purificar, como Aná. Cuando yo en mi imperfección anhelo imitar a David, voy a descubrir el agua que me va a purificar, porque yo no voy a poder solito. Tiene que venir del cielo la capacidad para que usted obedezca, para que yo perdone, para que yo logre vencer la tentación. Hemos probado con nuestras fuerzas y ya se dio cuenta que no se puede. ¿Ya se dieron cuenta? Ay, no, hoy no voy a ver en la tele, y terminamos viendo lo que no teníamos que ver. No, hoy no voy a ir con aquella porque y cuando ahí estamos con aquella.
Si tú tratas de luchar con tus fuerzas, no vas a poder. Vas a descubrir, o sea, el Señor en una dimensión espiritual va a hacer brotar un manantial de agua que purifica el alma y el espíritu. Siendo Edom, no te estoy hablando del hijo de la bendición. Jacobo era el hijo de la bendición. Las 12 tribus bendecidas. Edom, mire, si usted lee Jeremías, hay unas maldiciones horribles para Edom de parte de Dios. Edom va a ser arrasado, Edom va a ser castigado, porque cuando Jerusalén estaba rodeada, tú te reíste y aplaudiste, Edom. Hay unas profecías fuertes contra Edom. Pero quiero decirle algo, usted y yo somos Edom. Porque ahora ya no lo mide el Señor con una regla de ley. Pecado es pecado. ¿Qué le parece? Lo único que nos justifica es que por la fe desatemos la gracia del Señor. ¡Aleluya! Porque lo que quiere el Señor es lo que en Éxodo 40:38 se lee. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre él y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas. El problema fue que ese tabernáculo falló. Ese es el de Moisés. Dios quiere hacer lo mismo con el de David en este tiempo. Posar su nube y posar su columna de fuego. Te voy a decir qué son cada una. Como a mí me gusta dar esos conceptos extraños y raros, y allá usted si me cree. Bueno, la nube de día es la atmósfera divina, escuche, que contiene la naturaleza omnipotente, omnipresente y omnisciente del Señor. O sea, es la atmósfera divina de la eternidad, de la omnipotencia, del ser infinito de Dios. Pero el fuego es la atmósfera divina que contiene el poder creador y transformador. O sea que cuando hablamos de nube, hablamos de comunión y conexión. Cuando hablamos de fuego, hablamos de poder. Eso es lo que el Señor quiere manifestar aquí. Pero yo tengo que aprender a lavarme, porque el que no entraba lavado al tabernáculo se moría. No te estoy hablando de muerte literal. Por eso ningún tabernáculo funcionó. El único que funcionó fue el de David. Porque David, número 1, era apasionado sin que nadie lo empujara. Número 2, aprendió de sus errores humildemente. Número 3, busca la excelencia en todo lo que hace. Número 4, pone atención a lo profético y eso le da entendimiento. Y número 5, sabe cuándo humillarse y reconocer sus pecados. Con esos 5 factores va a trabajar el Señor y va a reconstruir su tabernáculo con la gente perfectamente imperfecta. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? ¿Cuántos quieren esa nube y ese fuego? El tabernáculo de David es un diseño de conexión con el Padre. Es un diseño de mover, de adoración continua, de explosión de poder. El asunto es que ha estado caído, pero se está levantando. Se está levantando. Y en breve se inaugura,
se dedica. ¿Y sabe qué pasó cuando se dedicó? La nube descendió. Pero en este caso no vamos a salir corriendo, porque nos va a dar Dios una dosis correcta para que seamos bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo lo invito a ponerse de pie en esta hora, amado hermano, en el nombre de Jesús. Hay agua. Cuando Edom reciba la herencia, el tabernáculo estará completo. Cuando Edom descubra los manantiales, cuando el imperfecto, cuando el que está luchando, cuando el que quiere agradar a Dios, descubra el agua, el manantial, bendito sea su nombre. Esa agua es la que me purifica. Y ustedes van a hacer que esa nube se mueva aquí. Y ese fuego, eso se está trabajando ya. Eso está en proceso. Cuando lo siente, eso está sucediendo ya desde que ya hace algunos días viene dándose esa reconstrucción. Yo solo le he venido a plantear un panorama bíblico profético, pero eso ya está sucediendo. Ya hay vidas que están siendo limpiadas y siendo aptas para esa conexión gloriosa. El Señor nos está preparando para un mover que va a redundar en almas convertidas, en personas liberadas, en puertas cerradas que se van a abrir. Yo no sé si usted lo está creyendo. En enfermedades que van a ser quitadas. Porque cuando el fuego se mueve, ahí se consume toda maldición de enfermedad. Y cuando la nube se manifiesta, hay arrepentimiento, hay entendimiento, hay adoración genuina. Yo glorifico al Señor. Proféticamente yo quiero profetizar sobre ese manantial en medio del desierto. Y te digo en medio del desierto, no porque aquí sea un desierto. Es que nuestra sociedad espiritualmente es un desierto. Mire en los ámbitos políticos. Es un desorden, es un caos, es una corrupción espantosa. Pero en medio de eso, la iglesia va a ser bendecida. Y por eso yo quiero profetizar. Pues el lugar está muy lleno y los que deseen acercarse o los que puedan o ahí en su lugar donde está. Pero usted descubre ese manantial. En su vida se desata ese manantial de agua en medio del desierto. Alabado sea el Señor. Porque esa agua, aleluya, nos hace aptos para entrar al tabernáculo. Porque esa agua me purifica. Esa agua de papá me purifica. Porque yo quiero imitar a David. Porque David es figura de Cristo. Porque yo quiero imitar al imperfecto. Y quiero tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Que se abra en este lugar. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero venga a arrebatarlo. O venga a hacerlo vivo en su corazón.